Querida familia, buenas tardes, que Dios les bendiga por seguir conectados en este propósito. Estamos en Zoom, estamos ya con Tañito organizando también el en vivo. Todos ustedes sean bienvenidos en esta temática nueva. Queremos darle las gracias a Dios y quiero compartirles algo. Después de haber vivido todo lo que son las cadenas de iniquidad, hemos renunciado a muchas herencias de maldición. Y si usted no vio, pues está en nuestro canal de YouTube, que es importantísimo que ahí nos igualemos, ¿no? Que digamos la secuencia de lo que implica limpiarnos, purificar nuestros hijos, nuestra genética y todo aquello cuanto nosotros queremos emprender. Es súper importante que lo hagamos de una manera sana, ¿cierto? Así que empezamos hoy con una temática súper especial, cultura de reino. Cuando yo le digo cultura de reino, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué le viene a la mente? A ver, ideas, lluvia de ideas, por favor. ¿Qué te viene a la mente? Cultura de reino, mis amores. Prosperidad. Bueno, dice la palabra de Dios, ustedes tienen ahí en sus pantallas, tanto presencial como virtual. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cultura de reino implica para nosotros vivir el reino de Dios, el reino de Él. ¿Cuál es el reino de Él? Su trono, su dominio, su poderío. ¿Sobre quién creen? Sobre nosotros, sobre el pueblo de Dios. Eso es lo que estaba desde un inicio planificado y programado. Eso. Permítame, pongo cámara en Zoom también. Entonces, familia, qué importante es que ustedes y yo le pidamos al Padre que nos permita tener esta transformación de nuestros pensamientos. Porque si usted y yo queremos tener una cultura de reino y vivir como tal, es porque esperamos algo nuevo y algo diferente. Es súper necesario y súper importante que vivamos algo diferente en este sentido para que podamos activar y vivir una cultura distinta. ¿Sí? Sí, por favor. Bueno, vamos a ver. Dice que Jesucristo no vino, querida familia, a empezar ni a comenzar una religión. Jesucristo no vino a demarcar obligaciones en tu corazón. Él vino a que tú seas absolutamente libre. Y Él quiere eso, ¿cierto? Él no vino a comenzar una religión porque hubiese sido fácil. Si se trataba de una religión, ¿sabe qué hubiese sucedido? Los fariseos hubieran tenido dominio de todo. Y no hubiese sido difícil que la gente siga estipulando una religión. ¿Y qué es la religión? Meterte cosas, pensamientos, obligaciones, referencias, historias bíblicas, implantar y seguir juzgando y criticando, más no vidas transformadas. Tal vez se saben de memoria hasta hoy por hoy, ¿cierto? Pero si es que Jesús hubiera comenzado una religión, no hubiese habido transformación y sanidad en nuestras vidas. Dice que vino a predicar y a restaurar el reino de Dios que había sido establecido por nuestro Padre desde el inicio de la creación. Ese reino, esa cultura de reino para nosotros fue quebrantada. Y qué importante es que una vez que se rompió el cascarón, ¿cierto? Porque tenemos herencias de maldición, tenemos nuestros propios pecados, tenemos circunstancias que nos afectan y que nos están escapando, cosas que pensamos, que sentimos y que nos duelen. Por supuesto que es así. Cuando tú te acuerdas de algo de tu niñez o de tu infancia, sería imposible que no sientas algo. Y si no sientes es porque definitivamente estás más quebrado que nunca. Entonces, una vez que se quebró el cascarón por el cual hemos nosotros estado bregando para salir, y que son pensamientos, dolores, herencias, cadenas, ligaduras, ataduras y todo lo que vimos en la temática anterior, ahora sí estamos listos y dispuestos para empezar un nuevo estilo, un nuevo proyecto de vida con Él. Vivir la cultura del reino o el reino de Dios es precisamente asumir que le necesitamos y que podemos vivir lineamientos de
el reino por el cual el Padre vino a nosotros. Ese reino no está ya en esta tierra, obviamente. Nosotros tenemos que procesar nuestro pensamiento, procesar nuestro espíritu, alma y cuerpo para que esa cultura de reino esté implantada en nosotros. Entonces dice que resultó la pérdida de su dominio sobre la tierra. ¿De quién? ¿Quién perdió el dominio sobre la tierra? La humanidad, ¿cierto? Perdió el dominio. Teníamos dominio. Nuestra mente estaba al 100. Nuestro cerebro funcionaban los dos lóbulos, ¿cierto? Funcionaba absolutamente todo. Estábamos completos aún en nuestros criterios y pensamientos. En el momento de la caída aún se fragmenta parte de nuestro cerebro. Y ustedes saben que los científicos ven que opera solo una parte. Algo que el Señor permitió que tengamos la luz, que exista la electricidad, con un poco más de porcentaje cerebral para quienes investigaron y quienes pudieron llegar a lo que hoy somos como ciencia, ¿cierto? Thomas Edison hizo muchísimos intentos porque tengamos hoy la luz y todo lo que somos con cuanto al foco, ¿cierto? Y Alberto Einstein, todo lo que es la física, porque el Padre permitió. Y de hecho Alberto Einstein fue judío. Entonces nosotros sabemos que se fragmentó mucho, tuvo que perder el mundo. Y en este perder, el Señor lo que quiere es que ese resultado de pérdida sea restituido en tu vida por medio de quién. ¿Quién nos devuelve? Jesucristo. Él te vino a devolver. El segundo Adán, recordemos. El primer Adán fracasó y nos fue quitado absolutamente todo. La relación con Dios primero se fragmentó y de ahí en adelante toda la humanidad nació como un desenchufe de Dios y busca el hombre. Buscamos cómo llegar a ese Dios, pero es imposible. Él nos buscó primero, Él nos amó primero y el hombre tiene una relación con Dios porque Él nos amó primero, no porque nosotros hiciéramos ninguna obra de justicia. No es por obras para que nadie se gloríe. Él nos buscó y nos amó primero. Dice que Jesucristo, como vino a rescatarnos a nosotros y no a implantar una religión, dice que no se perdió una religión, se perdió un reino, se perdió una relación con Él como papá. Eso perdimos. Igual que Adán y Eva fueron destituidos, nosotros también a partir de ellos nacemos con una destitución de su amor, de su presencia y obviamente del reino que es nuestro y que nos compete y que somos quienes estamos ya liderando. Si tú no conozcas, en el momento de tener a Cristo en tu corazón, estás liderando ese reino que el Padre puso para que nosotros lo vivamos. Es por eso que la religión no satisface la profunda hambre y necesidad que tiene el hombre de que su corazón sea lleno de Él. ¿Por qué cree que la juventud llena las cosas con cualquier cosa que no sea Dios? Porque tenemos una vaciedad, porque nacimos con un vacío y ese vacío la humanidad no conoce, por eso lo llena con satisfacciones momentáneas y mundanas. Por lo general la juventud lo llena con videojuegos, con programas, con televisión, con la moda, con hacer cosas que de pronto ni quieren, pero como este es el mundo, ellos se están llenando de cosas que jamás en su vida van a sentir una satisfacción. Si te das cuenta, entonces el vacío del corazón humano es ¿por qué? Por el reino y todo lo que este implica, que nos fue quitado. El reino de Dios nos fue quitado. Ahora bien, nuestra mente ya procesó, ¿cierto? Aquellas cosas que
manejar las adversidades, tiene dinero, tiene provisión, tiene prosperidad, pero a la larga, si no maneja una cultura del reino, está despreciando todo aquello que para nosotros es eterno. ¿Ves? Es eterno. Nosotros vamos camino a la eternidad. Esto es una prueba que nosotros estamos pasando. Son ejercicios cotidianos, como les digo, somos soldados y estamos en la marcha de ser quienes somos. Aquí estamos procesando lo que realmente nosotros somos. Porque estar en la presencia de Dios y vivir el reino de Él, si no estamos preparados, ¿sabe qué sucede? Nosotros explotaríamos, nos moriríamos de tanto amor en su presencia. Por eso tenemos que estar preparados, tenemos que estar capacitados en las 3 áreas de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Porque si no preparas, entonces ¿cómo podemos vivir esta profecía? Fue profetizado para nosotros que viviríamos este reino que nos sería dado y que nunca jamás será destruido, porque fue destruido, es todo lo que teníamos, ¿cierto? Como Adán y Eva fue eso aniquilado, fue anulado. Muy bien, vamos a ver, el hombre es lo que es su mundo, tú eres lo que es tu mundo, donde naces, cómo hablas, tu familia, tus relaciones, cómo creciste, tus amistades, el compadrito, la compadrita, ¿no es cierto? Y todo esto que vemos en nuestra infancia, ese es tu mundo y eso es lo que eres tú. Es decir, nosotros estamos reflejando lo que vivimos. Eso es el hombre, es lo que es su mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analiza tu mundo. Tenemos que analizar nuestro entorno, significa. Dice que eso te da identidad cultural, características singulares. Esa te da tu identidad. Ahora bien, el Señor no quiere que tú pierdas tu esencia, tu familia, tu cariño, esa unidad, no. El Señor quiere culturizarnos para que vivamos y tengamos una cultura de reino, una cultura distinta que es amoldarnos a lo que Él quiere, pero que también vivamos lo sobrenatural. Dice que una vez que tú tienes la identidad de tu mundo, de dónde naciste, de cómo creciste, ¿tú qué haces? Piensas, hablas, actúas y haces absolutamente todo conforme a tu nivel, a tu cultura, a tu país, a tu sector, a tu ciudad, a la gente que te envuelve. ¿Cuántos de nosotros hemos contado historias y hemos dicho mi niñez de una u otra manera fue un poco difícil? Sí, me sentí abandonada, me sentí abandonada, a lo mejor tuviste que ver o vivir experiencias dolorosas. Esa era tu cultura, eso es lo que tuviste que vivir, ¿sí? Vaciedad, tristeza, hambre, penas, abandono y muchísimas cosas que nos pudieron haber afectado. Pero esto no puede marcar, porque cuando nos marca a nosotros, nuestro entorno, nuestra cultura, cuando te marca y conocemos a Dios sin habernos despojado de esta vana manera de vivir, como dice la palabra de Dios, entonces nos convertimos en juzgadores y nos parecemos a los fariseos, que conocen la Biblia, pero que nunca jamás quisieron transformar sus corazones a una nueva identidad. Por eso es importante que nos dejemos trastocar y que tú descifres y descubras que lo vivido puede que no haya sido tan feo. De pronto tuvimos una niñez bonita, pero que tenemos que estar a cuentas con Él. Y todo ese tipo de situaciones, de palabras, de pensamientos, de procederes, tenemos que dejar que sean transformados. Y uno diría, ¿por qué hasta hoy yo hago las cosas que solo yo y Dios sabemos? O tú y Dios saben. Porque no has permitido que te trastoque una nueva identidad. Cuán importante es para nosotros que vivamos la nueva identidad en Él, porque es importante, es imprescindible. Nosotros venimos, nos congregamos, alabamos, lindísimo, forma parte de lo que somos, porque un hijo de Dios que no levante sus manos, que no aplauda, que no alabe, tiene algún problema de cultura de reino, porque se te cuesta, porque se te hace difícil. Antes, yo no sé si recuerdan ustedes, pero en la casa, antes de que suceda lo de pandemia, yo veía a los hombres de rodillas en el suelo llorando y dejaban unas cochas tremendas de sus lágrimas porque se postraban a adorar a Dios. Eso es cultura de reino. Pero no que tú vienes y lees la canción y te queda algo muy bonito. Familia, tenemos que quebrantarnos
permitir que todas aquellas actitudes, pensamientos, palabras, conductas sean transformadas. Porque si tú reaccionas frente a una broma, si tú reaccionas frente a una tristeza, frente a una pérdida, ¿cómo reaccionas? Tal vez burlándote más, tal vez sufriendo más o callando. La manera adecuada de que nosotros funcionemos frente a las adversidades y a las circunstancias es diciendo cómo piensa Jesús. Él vino a implantar una nueva cultura celestial para nosotros. Y una persona que transforma, que se deja transformar por Él, es muy identificable porque es fácil, habla de Él, no le avergüenza hacer procesos, pregunta, investiga, interroga, busca la palabra. ¿Por qué? Porque estás dejando vivir el proceso en ti. ¿De qué? De la transformación. Amada familia, nosotros tenemos una esperanza y tenemos una expectativa de que Cristo viene, por supuesto que sí. Y entonces que nos halle haciendo lo bueno y que nuestras vidas estén trastocadas por Él. No podemos simplemente tener una educación cristiana. Porque cuando nos educamos cristianamente, conocemos la palabra, tal vez la memorizamos, terminamos y completamos todos los cursos de liderazgo y vivimos conociendo que es bueno, ¿cierto? Educarnos cristiana o bíblicamente. Pero cuando tú culturizas, permites que todo lo vivido sea transformado. Todo lo que tú viviste se destruye y se acopla. Y tú vives una cultura de reino y la palabra de Dios se implanta en tu corazón. Eso es importante. Dice que cultura es el conjunto de maneras aprendidas de pensar, hablar, sentir, conducirse de los miembros de una sociedad. Entonces, ¿qué aprendimos? Hoy somos adultos y hemos vivido dolores, tristezas, sufrimientos, rupturas. Y por el hecho de haber vivido y sufrido todo ese tipo de cosas hemos madurado, ¿cierto? Y uno dice, no, yo ya he sufrido, yo ya no puedo hacer berrinches en la vida, porque el dolor me ha procesado y me ha tocado madurar. Pero más, ¿cierto? Todo esto que tú vives, este conjunto de maneras de aprender que nosotros tuvimos que pasar, es importante que hagas un empalme con las cosas de Dios, que juntes, ¿cierto? Y estas, la palabra, la conducta, la fe, la esperanza, el vivir las cosas en lo sobrenatural, va transformando de a poco. Porque no sería deleitoso, porque no sería algo de deleite, de disfrutar en nuestras vidas, si simplemente el Señor hoy desciende y transforma tu vida. Tú vas a contar un antes y un después, tú vas a poder ser testigo de un proceso. No, porque no tenemos un Dios inmediatista. Y eso es una cultura antigua, es una cultura anterior. Eso viene de Adán y Eva, eso viene de nuestras raíces pasadas. El hecho de que queremos las cosas así inmediatas, papá, no es así. Y la cultura de reino implica que nosotros estemos firmes en avanzar en una transformación y en un cambio, adaptando la palabra de Dios a todo lo que tuviste que vivir. Y no es que nos olvidemos, sino que eso te sirve a ti, para que puedas ayudar a otras mujeres, a otros hombres, a otras personas, niños. Los testimonios que cuentan los niños, el impacto familiar, el entorno social, cuando tú les escuchas, cuando las maestras dan informe, dicen qué impresionante es escucharles a los niños esto. Ellas quedan asombradas de lo que los niños, ¿cierto?, transmiten. Y no, familia, no nos quedemos como en un sentir de así es la vida. No podemos. Miremos fijamente a los pequeños que están en casa, porque tienen la oportunidad de levantarse de manera diferente que nosotros, porque ellos son más adaptables, pero nosotros que ya estamos adultos, que hemos pasado sufrimientos, necesitamos adaptarnos a una cultura de reino, a que la mente de Cristo sea implantada en la tuya y que todo lo vivido digamos gracias, Señor. De pronto no era la forma, pero hoy sí. Y tenemos que ver cómo este reino se asocia, cómo esta cultura te da maneras diferentes de pensar. Porque si no seguimos solucionando de la misma manera humana nuestras indecisiones.
¿Cómo solucionas hoy tus problemas? De la forma anterior, de la cultura que venimos arrastrando, de nuestra familia. Nos alocamos, nos desesperamos. ¿Cómo hacemos? ¿En dónde buscas ayuda? ¿En dónde estamos buscando el soporte? Mira, en cosas tan pequeñas nosotros tenemos que entender que debemos culturizarnos al reino. Es algo que te da liviandad en cuanto a peso. Ya no tienes esa carga de vivir expectante de hacer las cosas que los demás quieren o de saciar un vacío que está dentro de ti, pero que solo lo puede llenar Dios. Y si hay cosas que tú antes hacías y que dices, ya no me llama la atención, gloria a Dios, has culturizado parte de tu forma de vivir, parte de tu forma de pensar, y necesitamos que en el proceso nosotros vayamos perfeccionándonos, y dice la palabra, hasta la venida de Cristo. La buena obra que somos tú y yo, Él la seguirá perfeccionando. ¿Dónde, familia? ¿Dónde procesamos? ¿Dónde maduramos? En el cuerpo de Cristo, en esto que somos tú y yo, la iglesia. La iglesia, la novia, la esposa, ahí Él nos procesa. ¿Cómo se prepara una novia? Está la iglesia con un ambiente de noviazgo, ¿cierto? Que hay una boda aquí, una boda por acá, y estamos felices. Las bodas nos encantan. Yo no conozco una persona que me diga, no, las bodas me parecen aburridas. Imposible. Uno dice, ojalá me invite porque yo quiero ir a una boda, ¿sí o no? Esa es la sensación que te da el Señor de nosotros, la novia, ataviada, lista, preparada. Nosotros viviendo ese gusto de limpieza, de purificación, nos preparamos con mucho tiempo. ¿Y cómo vives del noviazgo? Tú le ves a la novia buscando el vestido por todas las vitrinas, por internet, este sí me gusta, este no me gusta, pones vestidos, pones modelos, llamas a la modista, ¿sí o no? Todo eso vivimos, es espectacular. Y el ramo, estás preparado y estás dispuesto. ¿A quién le doy? ¿A quién le lanzo? ¿Cómo me pongo? ¿Me pongo así o doy de frente? Y empezamos a soñar con la boda. Familia, soñemos con la boda, porque nosotros somos la novia y debemos estar ataviados así, preparados, limpios, purificados. Vamos a la manicurista, ¿cierto? Vamos a la persona que te está, la estilista que te pone el cabello, que quieres un color, que quieres otro así. ¿Cómo quieres el color de tus sueños? ¿Cómo quieres vivir para cuando Él venga? Porque a la larga eso es lo que importa. Y vivimos principios espectaculares. Y es hermoso todos los sueños que tenemos por realizar. Claro que sí. Como las graduaciones, los matrimonios. ¿Qué más tenemos? Los chiquilines que ya van a su primaria, los otros pasan a la secundaria. Y es una conmoción en la familia cuando el hijo o la hija va a la secundaria y tú dices, wow, va a vivir otras cosas. Pero te pido en el nombre de Cristo que tu hijo vaya con cultura de reino. ¿Sabes por qué? Porque esto te empodera. Porque tú no te dejas transmitir las cosas del mundo. Porque tú no permites que tus hijos sean impactados. Tú les ves en casa y luego cuando retornan tú no sabes nada más. Y hay cosas que ellos no van a querer contarte. Porque el llamado bullying hace que si avisas a mamá, el próximo día les vaya peor. Eso no estamos llamados a vivir. Estamos llamados a vivir el empoderamiento de nuestros hijos porque son parte de la esposa de Cristo. Somos la iglesia, familia. Y en cualquier lugar que nosotros estemos, porque no nos llamó Dios a estar encerrados o encuevados en una cuevita y de aquí yo no salgo. No, Él no nos llamó a eso. Él nos llamó a impactar. Al lugar que tú vas, impacta. Y no digas, no, es que yo no puedo, no me prohíbe la silbita. Eso no es así, familia. Nosotros estamos libres de ir a donde quisiéramos, pero con la cultura del reino. Que la gente te ve con el Dios vivo dentro de tu corazón y sabiendo que todo lo que tú haces y emprendes es por Él, para Él y en Él. Vivir cultura de reino precisamente es adaptar el conjunto de maneras aprendidas a lo que hoy está haciendo dentro de ti vida. Lo que hoy tú y yo estamos permitiendo que transforme mi ser. Y recuerda, somos la novia preparada, lista, hermosa, limpiecita, con una conciencia tranquila, con actitudes y palabras que glorifiquen el nombre de Dios. ¿Ves? Entonces dice, ¿qué es un reino? Te pregunto y nos hacen la pregunta. Dice que es un estado bajo la
la jurisdicción absoluta de un gobierno, monarca, ¿sí? Una monarquía. ¿Por qué se nos hace a nosotros tan difícil y nos incomoda? Hay lugares, ciertos países que sí existen reyes, España, Inglaterra, sí, perfecto. Pero para nosotros nunca hemos vivido eso, ¿cierto? No hemos vivido esa cultura. Entonces dice que te puede incomodar entender porque vivimos en una república democrática y que no estamos acostumbrados a ese reino. Pero nuestro reino es un reino teocrático, ¿cierto? Que Dios es tu rey. ¿Cuántas veces hemos cantado Rey de Reyes, poderoso, soberano y majestad? Porque estas adoraciones escriturales procuran que nuestro espíritu tenga una cultura de reino, de que Él es tu rey. ¿Cómo se rinde uno ante un rey? ¿Cómo tú te sientes adaptado ante lo que un rey quiere para tu vida? ¿Cómo nos sentiríamos? Imaginemos que entra un monarca por la puerta, con toda su corte, con todo su vestimenta, ¿cierto? Y se pararía aquí un rey genuinamente desde Londres. ¿Cómo nos pondríamos nosotros? Estaríamos admirados, pues, ¿no? Y de pies a cabeza yo le investigo y le veo cómo se viste, hasta cómo huele, y busco qué está detrás de su vestimenta, y qué tú haces, cómo instauras tu reino, cómo gobiernas. Le preguntaríamos muchas cosas. Entonces, para nosotros es también así tener este reino que el Padre quiere que pongamos dentro de nuestro chip, porque tenemos que ser transformados a ese nuevo estilo de vida. Una metamorfosis es lo que quiere Dios en nosotros. Esta transformación, ¿hasta qué punto yo te puedo preguntar? ¿Hasta qué punto tú has vivido o te has permitido la metamorfosis? Porque tenemos un Dios de procesos, no es un Dios inmediatista, no es un Dios instantáneo. Esa situación que para ti es debilidad, ¿cómo lo estás manejando? ¿Estás haciendo lo mismo que te agrada, lo mismo que te gusta, las mismas amistades, las mismas relaciones, la misma forma de manejar tus finanzas? Y luego venimos y le alabamos y le bendecimos. Y es hermoso, sí, porque en la alabanza dice que en la alabanza de su pueblo se mueve la presencia de Dios. Pero también necesitamos que nos impacte la palabra. Necesitamos ya que se rompa, ¿cierto? Y como yo digo, no sé si sea tan vulgar, pero yo suelo decir, es necesario que el Espíritu Santo nos ponga en remojo. Yo no sé si tú recuerdas antes, mi mamá no tenía lavadora, pues, no sé si, porque ya soy también viejita, pero ponía la ropa en remojo, pues, ¿y eso qué hacía? Afloja el mugre, ¿no? Entonces yo digo en mis oraciones, Señor, te pido que nos pongas, o ponme a mí, ponme en remojo con el Espíritu, para que remueva esa cultura que tenemos de hacer lo que queremos, de tomar decisiones que el papá de pronto no quiere. Le preguntamos, familia, preguntémosle, bendito sea Dios, y tenemos gente joven, matrimonios jóvenes, y hacemos siempre el comparativo, ¿cierto? Y decimos, bueno, en tal lugar hay más viejitos, en tal lugar hay más jovencitos, bendito sea Dios, aquí tenemos juventud a flor de piel. Tenemos matrimonios jóvenes que pueden estar disfrutando, nos transmiten el olor de la juventud, de la belleza. A mí me encanta abrazarles a los jóvenes porque me contaminan, me contagian, me inundan de su pureza, de su frescura. Pero qué importante es, familia, para nosotros que nos permitamos tomar determinaciones de reino. Es decir, no tomemos a la ligera lo que nuestro reino teocrático es. Y es hacer las cosas como Él quiere, no como yo quiero. Bendito sea el Padre, ¿tenemos a Él en nuestro corazón? Sí, pero tenemos que vivir un proceso continuo de cambio y transformación, porque esto te lleva a vivir lo sobrenatural, te lleva a vivir sobrenatural, te lleva a vivir milagros, te lleva a ver cosas hermosas que tú quieres. ¿Qué tú quieres para tus hijos? ¿Quieres que tus hijos sean ingenieros? ¿Quieres que tus hijos sean profesionales, arquitectos, médicos, doctores? Sí, sí queremos eso. Para que el nombre de Dios sea exaltado, familia. Pero primero tú le das una base espiritual para que él y ella se relacionen en el mundo que es para nosotros la democracia.
Qué impresionante ver cómo nos afecta la democracia. Y no me estoy yendo en contra de mi gobierno, para nada, bendito sea Dios, tenemos presidente, que Dios le bendiga. Pero sí nos está afectando, porque nos está culturizando a vivir, como dice la palabra de Dios, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, y hoy la juventud está aceptando y está viviendo cosas que no es la cultura de Dios. Están aprobando situaciones que no vienen de Dios. Y ahora nuestros chicos están creciendo así, algo que ya hemos hablado aquí, familia. Y no es normal que nuestros pequeños crezcan viendo eso. Entonces, ¿qué sucede? Que tú le permites que sea impactado de la palabra de Dios. Porque como te dije, Jesucristo no es religión. Él no vino a implantarte una religión. Porque si hubiese sido así, repito, familia, los fariseos se hubieran quedado gobernando el mundo. Y nos implantaban una religión, que es conocer la palabra de principio a fin. Y aquí, nada. Tu corazón tiene que nacer de nuevo y dejarse impactar y transformar por la palabra que nos culturice y nos cambie nuestra manera antigua. Si seguimos viviendo como la manera que vivíamos antes, entonces no estamos permitiendo que nos impacte el Señor. El hecho de venir, de congregarte, de ser parte de la esposa y vivir el sueño de estar con Él es espectacular. Es hermoso y somos salvos, sí, gracias a Dios. Pero qué bonito es ver vidas transformadas, porque solo nosotros nos limitamos a vivir la cultura del reino. Y la cultura del reino implica vivir milagros, prodigios. En tu casa es necesario que suenen los milagros. En tu casa tiene que sentir el sonido del Espíritu Santo. Que cuando tus hijos pequeños alaben, el Espíritu retumbe las paredes. Y ese es tu propósito y el mío, que nuestros hijos crezcan como nosotros no pudimos crecer. Este es el propósito, que corras la milla extra, que te sientes y le expliques y ores por él. Y te permitas ver una vida transformada, que tú digas, Señor, dice tu palabra que yo tengo que ser obediente y hacer discípulos, Mateo 28 del 18 al 20. Donde el Señor nos manda a qué, a una sola cosita, haga discípulos. Y hacemos discípulos con el acompañamiento, llamándoles, buscándoles. Todos nosotros, gracias a Dios, estamos pendientes de alguien, y eso es una iglesia que tiene vida. Tenemos vida, gracias a Dios. Pero que nuestros peques estén en un pendiente y un continuo búsqueda del Espíritu Santo. Esa es la palabra. Que nuestros niños estén en la búsqueda, que tu adolescente esté en la búsqueda. Porque qué preocupante es ver a los jovencitos cuando no alaban como deben alabar, cuando dicen que ahora se acaba esto porque ya no quiero, porque me aburre. Ahí tenemos un foco de atención. Y es importante que vayamos a la raíz, a lo profundo. ¿Sí? ¿Podemos hacer eso? Por supuesto que sí. Dice que cuando nacemos de nuevo es una realidad que cambiamos de reino y de cultura. Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que moriste en la cruz por mis pecados, te pido que entres en mi vida como mi Señor y Salvador, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. La oración de fe no sabemos de memoria. Y cuando compartimos a alguien, haz la oración de fe. Gloria a Dios, logramos que haga la oración de fe. Pero mira cuán importante es que sea una realidad, que al hacer la oración de fe nosotros empezamos un cambio de vida. Y nos cambiamos de este reino que es natural y que es tangible a vivir un reino en lo sobrenatural, que un día estaremos de pies ahí, sí, familia, porque la Biblia lo dice. Y aquí nos estamos preparando, porque tú y yo vamos a estar con él y nos vamos a ver y te voy a decir, ¿viste que es verdad? Que la palabra de Dios es concreta, es cierta, y que nada de lo que está ahí es mentira. Es una promesa profetizada para nosotros, un reino nuevo, un reino diferente. Cuando Jesucristo dijo, se acercaba el reino de los cielos, por fin culturizo a esta gente al reino de mi Padre. Pobre gente, diría nuestro amado Jesucristo. Cuando lloró por Jerusalén y dijo, pobrecita, porque no entendía su ciudad, su nación, lo que estaba pasando. Gracias, corazón. Entonces, familia, qué importante saber que cambiamos de reino. Recibimos a Cristo, sí, tenemos un proceso, sí, invertimos en la obra, gloria a Dios. Hay muchos corazones generosos en este remanente y yo le agradezco a Dios porque nos amanece, porque baja tu corazón. Son manos que dan. Tania me decía en esta semana, manos que dan, reciben, y tenemos una iglesia generosa con el Señor, con la obra, gloria a Dios.
Bendito sea y llegue el día en que Tañita y yo podamos vivir de la obra, será gloria a Dios, o si no en el reino de los cielos vamos a ser mantenidos por Él. Pero qué importante es que nuestros corazones sean habilitados a una transformación. Tienes que permitir que la cultura del reino baje a nuestro corazón. Tu forma de hablar, tu forma de bromear, tu forma de pensar. Lo que hacemos a puerta cerrada, eso es vivir la cultura, porque nadie te ve, pero tú y Él sí. Y entonces vamos de la mano y se hace una realidad que tú y el Padre van juntos. Y hay unos videos excelentes cuando yo veo, dice Jesucristo camina conmigo y el muchacho que le va a atropellar algo sucede y Jesucristo le hace a un lado y le van a asaltar y algo sucede y los ladrones se van asustados. Nosotros tenemos que vivir como esos videos que suben y que es tan bonito, Jesucristo va de mi mano, sí. Pero todos los días en nuestra mente, Él me está observando, Él me está viendo, Él me está amando y está renovando mis pensamientos cuando yo le permito. Cuando cada día abro mis ojos y le digo, Señor, un nuevo día en tu reino, gracias, porque mi vida será transformada. ¿Cuántos milagros hemos visto aquí contundentes y reales? Sí, familia, bendito sea Dios por esto, porque la palabra no está siendo camuflada, porque no nos permitimos dar contemplaciones. No importa, sigue nomás. Ya Dios se ha de cambiar, familia. Tenemos que tener un estilo de vida de transformación porque urge. ¿Sabe lo que la palabra quiere decir? La palabra vital es de vida o muerte, ¿cierto? Urge que usted y yo nos dejemos transformar. Porque vamos a estar, anoche hablaba con los chicos sirviéndonos algo. En la mesa del Señor vamos a estar los servidores, sentaditos. Usted viene, se le delega alguna cosita, que ponga una sillita. Eso es servicio. Y para el Padre es lo mismo que el que está atrás del atril, el que está sirviendo. Qué impresionante es para nosotros. Ya no debemos, dice, ni pensar, ni actuar, ni hablar como la cultura del mundo, sino como la cultura de Dios. Y por lo general nos convertimos en estimuladores de la tristeza. Una persona de reino te motiva, te adelanta, te saca, no te permite y se ríe del cautiverio en el que vives. Egoístamente, ¿cierto? Se van a un lado, entonces no es cultura de reino. Cuando le ves hundido, abatido, le dices cómo estás, espero que Dios te bendiga, toma ánimo, estás en un proceso difícil, estás en un proceso de equivocación. La cultura del reino no tilda, no lanza el dedo y le dice, ¿ves lo que te pasó? Yo te dije, ¿por qué hiciste eso? Eso ni Dios nos hace a nosotros. Él no nos juzga. Dice que Cristo no vino a juzgar, sino a salvar lo que se había perdido allá hace tiempos con Adán y Eva, que también hubo un propósito, la salvación eterna y basta de sacrificios. Entonces, Él no nos juzga, nosotros tampoco. Cultura de reino es motivar al caído, es levantarle, es abrazarle. Hay una frase del mundo que dice, ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Frase del mundo que a nosotros nos viene como una puñalada al corazón, porque tenemos que amar al caído, al debilitado, al enfermo. Enferma su alma, enferma su mente y tú no le juzgas, ni le dices, volviste a lo mismo, ¿cierto? Le dices, Dios te ama, toma ánimo, levántate, hay un propósito. Somos distintos, por favor, te animo, somos diferentes. ¿Cierto? No te resistas a lo que Él quiere, al cambio, porque el enemigo está atacando tu mente. El enemigo ataca tu mente. Y en esa mente es en donde se pasean las adversidades de Satanás. Vamos a ver lo que dice Lucas 6, el 36 al 38. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conserva. ¿Sí ves? Entonces, la palabra de Dios que es implantada en tu corazón, que está listo, preparado, que es nuevo. No podemos vivir con remiendos espirituales, familia. Ya no más. Como le digo, estamos en tiempos que premura, que urge, que es vital. Que pase lo que pase, tú dices, tengo que ir.
tengo que ir a la casa de Dios, tengo que doblar rodillas. Mira, los viernes y el último viernes por lo menos vamos a hacer de sanidad y de liberación aquí en tu casa de oración, los que se conectan por Zoom. Bendito sea Dios que hay sí, gente que se conecta, pero hemos visto la necesidad. ¿Sabes por qué? Por la unción que el Espíritu Santo ha traído a esta casa, porque tenemos hermanas, ¿cierto?, que tienen el don de sanidad, el don de liberación. ¿Y tú conoces cuáles son tus dones espirituales? Te pido en el nombre del Señor que le pidas que te revele. Espíritu Santo, te necesito y quiero ser instrumento útil en tus manos. ¿Cuáles serán mis dones? En el momento que tú naces en Cristo, ese mismo momento te es implantado un regalo. ¿Te das cuenta qué hermoso que es? Es el reino de Dios, que cuando tú vienes a Él te abre las puertas y te dice, toma un detalle de amor. ¿No te parece espectacular y especial que haga eso con nosotros? ¿Cuáles son tus dones? ¿Dónde están tus dones espirituales? Que hay muchísimos. Entonces, el viernes, familia, vamos a habilitar esos dones de liberación, de guerra espiritual, de cosas que te están sucediendo, pero que tú no sabes por qué, y se cortan las cadenas en el nombre de Jesús, porque su reino, su presencia, te da autoridad en el nombre de Cristo, para que esas vidas sean transformadas y para que tú cambies tu estilo de vida y para que cortes cadenas. Eso sucede en los viernes, el último viernes vamos a hacer. Y sanidad, que tenemos 3 personas hasta aquí que está comprobado el don de sanidad. Imagínate, qué hermoso, qué precioso vivir esto, ¿cierto? Hay gente que dice, no, eso ya no es, eso es falso. No hay milagros, ya no hay dones. ¿Cómo se te ocurre escuchar tremenda situación? Cancelar y negar el reino de Dios que viene con provisiones grandes para nuestra vida. Cuando tú priorizas a Él, ahí es en donde se manifiesta. Cuando tú le priorizas, ahí se manifiesta el Señor. Y mira, la palabra es hermosísima. Tú debes estar dispuesto a dejarte tratar. Entonces el Espíritu entra en ti. Si no, se echaría a perder. Tenemos que buscar una transformación para que Él derrame de su Espíritu y nosotros podamos vivir lo que el Padre quiere. Dice, Jesús nos reveló que el reino de Dios es su reino y su identidad. Eso dijo Jesucristo en Juan 16:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Ves? Es un reino celestial majestuoso que existe, que por el momento a nosotros nos está preparando. Y familia, qué espectacular es cuando esto amanece a nuestros corazones y buscamos prepararnos y buscamos estar listos para ese día maravilloso. Yo no sé si mañana saliendo de mi casa me tropiezo y me muero, pero tengo que estar lista pues para entrar a su presencia. El reino es algo intangible que lo vivimos aquí, pero que en un momento dado vamos a estar con Él, porque eso está preparado para nosotros. Moradas celestiales, edificios, dijo el apóstol. En las traducciones bíblicas tú ves moradas, edificios celestiales, sí, es real. Y bendito sea el Padre que nos permite vivir esto y predicar esto y compartir esta sana enseñanza, para que el Padre no traiga demanda y diga, te dije, habla de mí, habla de mi venida, habla de la novia. Hablemos del amor de Cristo, de la transformación, de la cultura que necesitamos vivir y tener. Dice que Dios nos seleccionó para establecer su reino en esta tierra, porque quiere revelarte el reino de Dios y sus leyes. ¿Cuáles son sus leyes? Su palabra. Y yo considero dentro de mi corazón que la ley más hermosa y espectacular que tiene Dios es la ley, la aplicación, la vivencia del perdón. Eso es lo más importante. El perdón. Conocer a una persona que no perdona y que eso crece y crece y crece. Tuvimos ayer una vivencia con una persona que dañó tanto su corazón que ella llegó al punto de la demencia. Tañita, ¿cierto? Aquí estábamos en guerra espiritual, no sé, que saltaba y nos iba a matar, pero fue tenaz, fue impresionante ver a esta persona. Fue impresionante. Su corazón estaba tan dañado, tan enfermo. Y qué triste es ver que muchas veces los causantes de eso podemos ser los padres. Bendito sea Dios que estamos en un camino diferente y que les damos el valor y la virtud a nuestros hijos.
Y que el varón, como dice la palabra, tanto el grande como el pequeñito, tiene que ser honrado, respetado. ¿Cierto? Y tú dices, hoy dispongo no volver a gritar, pero en 3 segundos estás gritando. ¿Qué ha hecho? Quebrante la cultura del mundo y viva la cultura del reino. Porque eso es el amor. ¿Cierto? No griten, familia, no se alteren. Y vivamos el proceso, pues si en un mes yo grito 40 veces, al siguiente mes ya bajé a 20, y el siguiente ya bajo a 15, y estás en tu proceso, pero debe ser notorio. Debe ser notorio para que vivamos, porque Él a nosotros nos mandó a establecer el reino. Es el amor, familia, es el perdón. Y obviamente cuando la persona que recibe tu perdón y tu amor es recíproco, porque si no te vas a convertir en alguien que solo da amor y solo da amor, tú no ves una reciprocidad. Y de eso no se trata, la familia completa. Y yo bendigo las familias completas que están aquí. ¿Sabes por qué? Porque sí o no, es un propósito de oración. Porque cuando están incompletas, al próximo día tenemos algún evento y dicen, no, es que mi papá no me dejó, perdón, no puedo. Qué dolor, qué tristeza. Pero cuando la familia completa se involucra, papá, mamá, hijos entienden, ¿no? Mis padres tienen que ir a un congreso de parejas. Entonces yo entiendo porque están involucrados. Pero cuando no, esa personita sufre. Porque no vive la libertad que es en la cultura del reino. Porque están arraigados en extremo, ¿cierto? A la cultura de este mundo. Con una ancla. Por eso dice que la palabra tiene que convertirse, dicen, en un ancla para nosotros. La palabra te mueve de eso, ¿cierto? Te desconecta y te conecta nuevamente a una cultura de reino impresionante. Dice, familia, que ya vamos terminando. El reino de Dios es una cultura espiritual que sobrepasa cualquier otra costumbre cultural. Tampoco queremos que sea inválida nuestras tradiciones, tal vez del Ecuador como tal, la comida o ese tipo de cosas que nos identifican como las vestimentas de nuestros amados indígenas. No queremos eso. No se trata de esa cultura. Se trata del mundo como tal, de lo espiritual. ¿Cierto? Que generamos muchas veces vivencias horrorosas cuando adolescentes y que eso así fue, entonces yo me quedo viviendo así en mi casa, así fue, yo crecí así. No estamos llamados a probar y aceptar los dolores que hemos vivido. Nosotros tenemos que permitirnos vivir lo sobrenatural, ¿cierto? Porque el reino, la cultura del reino debe sobrepasar y una característica es que te da autoridad. Cuando tú vives la cultura, es decir, te adaptaste a lo que Dios quiere, inmediatamente Él va implantando en ti autoridad y hablas con autoridad porque has aprendido a humillarte, a rendirte delante de Él. Dice que es un estilo de vida que va adaptándose en nosotros a medida que lo permitimos. Somos salvos, sí, gloria a Dios, le recibimos. Pero a medida que tú le permites hay un cambio. ¿Quieres ver una vida distinta? ¿Quieres tener provisión emocional, espiritual, familiar? Sí. Y al final yo digo lo económico, porque la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Y cuando el Padre te dice todo, es todo. Él te va a añadir todo lo que necesitas si quieres. Pero busquemos primeramente la restauración, la reconciliación, el respeto. Palabras dulces, tiernas, amorosas. ¿Podemos, familia? Claro que podemos. Él impacta nuestro ser y es necesario y es vital. Esto es así. Dice también que trae grandes y excelentes bendiciones, beneficios para tu vida familiar y para tu entorno. Vamos a aprender las leyes que operan dentro del reino de Dios. La ley de la misericordia, que son ministerios, que son dones, pero que son leyes también que se cumplen. Lo que el mundo dice, existe el karma. Para nosotros es la ley de la siembra y la cosecha, familia. Y te pido, por favor, empieza a sembrar así. Hoy no veas nada, porque es fe y paciencia. ¿Sabes el requisito fundamental para ver un milagro en tu vida cuál es? La paciencia. Porque la fe se mide en la paciencia, en la espera, en la convicción. Un solo día no te rindas y tú vas a ver tu milagro cumplido. Un solo segundo, no permitas que el adversario dañe tu mente y tú ves vidas transformadas. Y vivimos lo sobrenatural y Él te cambia de pensamiento. Y lo que antes era derrota hoy es victoria.
Y si antes vivías amargado, hoy vives amando y feliz. Ese es el reino. Y vemos y vivimos vidas transformadas para la gloria de Dios. De eso se trata. Vamos a aprender, dice, estas leyes que operen en nosotros para aplicar en nuestras vidas y prosperar integralmente. Él quiere que integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Tú eres un ser triuno que prospera, pero también tu entorno, tu familia, tus hermanos, tu gente, porque una palabra, un abrazo tuyo transmite amor. Si eso estás viviendo, gloria a Él, porque eso es necesario que vivamos. Porque cuando Jesucristo se acercaba, dice la historia de los estudiosos, que cuando le veían, su mirada impactaba tanto amor que solo querían seguirle. Los seguidores de Él era muchedumbre, familia. A veces nos imaginamos lo que cuentan los evangelios, la historia de Jesucristo, que fue un poco de gente que le seguía. Eran miles de miles de miles que le seguían porque impactaba con su amor. Dios mismo, hecho hombre, vino por ti y por mí, por misericordia que nos tuvo para permitirnos vivir la cultura de Él. ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor! Hay una carta que está guardada en el Museo de Roma de Publius, ¿cierto? Que le escribe al César y le dice, quiero que me describas cómo es, y encuentras en Google, cómo es ese Jesús que tan revuelo ha hecho. Y él le dice, verle es impresionante. Pocas veces se ríe, pero su mirada expresa amor. Y que tenía un cuerpo perfectamente estructurado. No era gordote, no era panzón. Él dice que tenía una espalda bien, sus hombros bien puestos, limpio, impecable. Y amaba en sus palabras, él hacía que detectes el amor. Él está vivo y está dentro de ti y dentro de mí para que impactemos de ese amor. Salgamos del cascarón, quebrantemos esta cultura que nos tiene de la tristeza, del abandono, del maltrato. No, yo nunca he sufrido. Falso, familia. Todos hemos sufrido. Todos somos víctimas del impacto del rechazo. Y si no completó la serie, le invito a que se conecte a YouTube y vea toda la serie del impacto del rechazo que nos orilla a completar con esta cultura. Porque no es solo es que ya no tengo el impacto ahí. Y luego de eso tengo que culturizarme. Vivir una vida sobrenatural de milagros. Que lo que yo digo es que tú tienes palabra, que tú eres íntegro, que viene de entero. No que te doblegas. Eso no quiere el Padre. Dice también que debemos desarrollar la mentalidad. Ahí está, solamente con la palabra nosotros podemos desarrollar la mente de Cristo. El reino del mundo tiene límites, está sujeto a cambios, está sentenciado a perecer este mundo. ¿Y sabes lo que dice en cuanto a este mundo la palabra en Romanos 8, 22, 23? Porque sabemos que toda la creación gime a una. ¿Qué quiere decir a una? En el mismo ritmo, en el mismo dolor, gime a una, dice la palabra, y sufre dolores de parto hasta ahora. Eso está la tierra. Y el mundo espiritual lo conoce y lo sabe porque está escrito. Porque desde el momento de la caída la tierra fue maldecida por Dios. Por una desobediencia viene la degradación. Por supuesto, este mundo es mundo caído. Lo que aquí tenemos es hermoso, familia, pero ten tu mentalidad. Cierto que cualquier momento estamos con el Padre. Y todo lo que hoy tienes, dice la palabra de Dios, pon a cuentas tu casa. Deja en orden tus cosas, ten tus cuentas, tu familia, pide perdón, perdona, libérate de cargas, de resentimientos, para que nos encuentre el Señor siempre preparados y listos, haciendo ¿qué? Exactamente lo bueno. Porque la tierra, este mundo, es perecible, va a perecer, está muriendo. La tierra, el clima, tú sabes que está sucediendo eso. Y es impresionante cómo la tierra dice que gime a una con dolores de parto, le duele. Y no solo ella, dice, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Por qué dirá el apóstol eso? Que no solo gime la tierra, sino nosotros, ustedes, los creyentes, los siervos, porque nos duele lo que está sucediendo. Porque lloras, porque sufres. ¿Alguna vez lloraste? Porque tu vecino se quiere suicidar. Sí, claro, te da pena cuando ves las noticias. Este niño murió, dice, en un sector de baño, ¿cierto? Con la mamá se abrazaron y cayeron, murieron. Qué terrible, qué dolor, qué tragedia. ¿Le conocerían a Cristo? No lo sé. Pero esas almas perdidas, familia. Y producto de eso queda una degradación de dolor y tristeza y una marca de maldición de suicidio en sus casas. ¿Te duele? Sí nos duele. Si te duele saber que el mundo se está cayendo en pedazos,
y que todavía no le regresan a ver a Cristo. Y que nosotros sí tenemos ese llamado espectacular. Gracias a Él vivimos en una cobertura impresionante de amor. Vivimos, comemos, disfrutamos. Cada vez que te llevas tu pancito a la boca, tu cena, tu comida, eres feliz, por supuesto. Compartimos todos los días, no, nunca hemos dejado de acostarnos sin cenar. Familia, Dios nos provee. Yo al menos en mi caso vivo por fe y le doy gracias a Dios, porque jamás me he avergonzado y tengo que comer, porque mi supremo, mi rey, mi jefe, mi autoridad es Él. Y le sirvo con todo el denuedo y el gusto y lo serviría hasta morirme. Gracias, Padre, que ya no le sirvo al mundo, trabajo para Él. Qué hermoso privilegio. Eso es como nosotros estamos, ¿cierto? Qué impresionante. Gemimos, dice, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, a saber, la redención de nuestro cuerpo. Esperas la adopción, que Él te adoptó, ya somos hijos, y la redención de nuestro cuerpo, es decir, estar en algún momento, en algún punto con Él. Ya todo se va a acabar en este mundo siniestro, malévolo, perverso, promiscuo, derrochador, infame, porque está dañando a nuestros hijos. Eso es este mundo, familia. Y ya edificamos, qué chévere, tenemos donde vivir, gloria a Dios. Yo también tengo mi casita, gracias a mis padres, sí. Ya tenemos donde vivir. Pero y ahora, la vivienda celestial. Cuando tú y yo lleguemos, yo, Padre mío, sí he de tener una casita, o sea, de 2 pisos. Algo bonito ha de ser, ¿no es cierto? Usted también, porque usted invierte, porque tiene su tiempo, porque trae su amor, porque brinda una funda de arroz para su hermano, porque aporta para la renta de esta casa. Somos inversionistas y esto me quebranta el corazón, familia, porque no somos indiferentes a la necesidad. Y esto es cultura de reino. Esto es cultura para nosotros. Dice que un principio importante es desarrollar esta mentalidad. Obviamente ya lo dijimos. Tenemos que renovar la mente reemplazando por formas de pensar. Si antes pensabas de una manera derrotista, que todo está mal, que siempre lo mismo, vivo lo mismo, yo no voy a cambiar, que es así, que me mienten, y vives con una persecución mental impresionante. Renovemos la mente, familia, y di con tu boca: yo tengo la cultura de Dios, tengo la cultura del reino. Él me amó primero, Él me buscó. Memorízate 2, 3 versículos. Decía, ayer comentábamos con Tañita que la pastora que falleció de San Paul, Rocío, la hermana de Roosevelt Gutiérrez, uno de los directores de San Paul, nos visitó en alguna ocasión. Y ella dijo, no te memorices toda la Biblia porque ni yo me sé, dijo, porque claro, tremendos libros, 66, ¿dónde nos metemos? En el corazón. ¿Sabes cuándo? Cuando ella dijo que te sepas un versículo, pero que lo vivas, para el Padre es suficiente. Entonces, coge tu 1, 2, 3 versículos, hazles bandera, memoriza, son tuyos, y eso aplica y repite. Repite, por favor, mi mente está ligada a la mente de Cristo, porque está escrito, yo pienso todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo puro, todo lo digno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pienso yo, y en eso piensas, porque estás diciendo, y porque es palabra, y recuerda que Sagradas Escrituras quiere decir soplo de vida en el hebreo, soplo de vida para ti, porque es la única que nos va a alimentar, y nos va a dar una transformación diferente, y reverdece tus huesos y hermosea tus rostros, porque está escrito, son promesas que Él nos ha dado. Bendito sea Dios que me regaló esta promesa en Jerusalén y no envejezco. ¿Se cumple, sí o no? Bendito sea Dios que sí. Efesios 4, del 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre dice clarito que es creado según Dios, para la justicia de la verdad. Tú y yo, creados para eso. De no ser así, dice, viviremos contaminados moral, espiritual y emocionalmente. De no ser así. Qué importante es que nosotros aprendamos y baje a nuestro corazón la vana, la pasada manera de vivir. Ya no soy aquella, ya no soy aquel, ya no soy. Este pensamiento no me puede seguir atormentando. ¿Cierto? Soy nuevo y Él está haciendo de mí cosas nobles, importantes. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar lo que Él quiere en nosotros.
Muy bien. Dice Primera de Reyes 18:21, que tome nota. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo cuidaréis vosotros entre dos pensamientos? Perdón, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo dice, no respondió palabra alguna. Es decir, Elías, el profeta, les confrontó y les dijo, ¿hasta cuándo vives pues este doble ánimo? ¿Hasta cuándo quieres un día sí, un día no? ¿Qué quieres entonces? Así le dijo, ¿cierto? Si tú crees que Dios es tu Dios, entonces bien. Pero si crees que es Baal, es decir, Satanás, entonces id en pos de él. Diría el profeta, ya no me busques más. Pero dice que no le respondieron palabra alguna. Es decir, entraron en la meditación y en la reflexión. Y esa pregunta que nos hace el Señor. Si tú crees que Dios es Dios, ¿estás dispuesto a renovar tu mente y a vivir lo sobrenatural en un reino de cultura que Él nos invita? Sí. Y si no, pues creerás que Dios de este mundo, que está escrito que es Satanás, entonces nos rendiremos a Él. En ninguna manera, familia. No nos vamos a rendir nosotros al Dios, al príncipe de este mundo, Satanás, el padre de la mentira. Él miente, él daña. Él te involucra, él te mete, te entrega en negocios sucios. Ese es el padre de mentiras, pero que está derrotado. Y que algún día le vamos a ver ya definitivamente encerrado y está suelto porque hay propósitos que se tienen que cumplir, pero derrotado ya está. Jesucristo le venció públicamente. Por lo tanto, no hay justificación para que pequemos, mintamos, robemos y sigamos en situaciones adversas a nuestro espíritu. Ya no hay justificativo. Entonces, ¿qué dice? Si tú crees que Dios es Dios, entonces le dijo el profeta, sigue, ya no claudiquen en dos pensamientos. Pero Santiago 1:8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire, de doble ánimo. Predispuesto a millón al próximo día, nada en proceso. Mire, qué hermoso es saber que usted está ya determinado, pero que esto nos ayuda para poder ayudar a otros. La condición de doble ánimo aplica a todas las áreas de nuestra vida, en todo aspecto. Si eres doble ánimo en uno, va a ser en todo, ¿cierto? Y por eso es de lo primero que tenemos que atacar. Y si tú dices, como dice la palabra, que tú sí seas sí, que tú no seas no, y no estamos ambiguos. Hoy digo, hoy me determino, pero mañana ya no me debilité. No se trata de eso, familia. No tenemos que vivir así. El hijo pródigo, dice, tuvo un cambio de mente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Vimos el hijo pródigo. El pastor cuando nos visitó nos hizo entender, ¿cierto? El hijo siendo que tenía todo, ¿cierto? Tanto el mayor como el que se fue, tuvo una renovación de mente. ¿Te das cuenta? Es decir, cuando hay un impacto en tu casa, se impacta tu gente. Él dijo, yo siendo un hijo de mi padre tiene tanto, ¿qué hago yo aquí? Demos lectura. Y volviendo en sí, mira, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el otro que tenía todo, le dijo, ¿por qué nunca hiciste una fiestita para mí? Y a mi hermano que se fue y que hizo todo lo malo, se victimizó. Ahí le haces una fiesta, le das ropa, hasta le cambias, le pones un anillo. Y le dijo, pero si siempre has tenido todo, ¿por qué yo tenía que ofrecerte algo que es tuyo? Y así nos dice el Señor, tenemos todo ya, está listo para coger, cambiemos de mentalidad. Es importante que cambiemos. Es fundamental que nos pasemos a este nuevo estilo de vida, ¿cierto? Que es vivir el reino, que nos culturicemos. Abraham tuvo también un cambio de mente. Génesis 12 del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Se cumplió? Sí, somos benditas las familias en Abraham, nosotros somos benditas. Pero ahí le dijo, deja tu cultura, pues está diciendo, deja tu tierra y tu parentela. Cuando dejas tu cultura, dejas tu parentela,
¿cierto? Entonces dice el Señor que te da provisión, te muestra, te encamina, te bendice y a los que te hacen daño maldice, te cuida, es un Padre protector. Eso no quiere decir que hoy no nos esté amando y cuidando, pero qué importante es que nosotros obedezcamos y también vivamos la renovación de nuestra mente todo el tiempo, como Él lo hizo. Y ves, hasta hoy por hoy las familias son bendecidas por medio de nuestro padre Abraham, que le dicen padre de la fe. ¿No es cierto? Por esta fe que tuvo, a la obediencia dejó todo. Si ahora mismo el Señor nos diría, deja por favor todo y sígueme, pensaríamos 2 veces. ¿Y ahora dónde? Cogió sus 4 cositas y a donde el Padre le dijo. Qué impresionante. Pero le obedeció, es decir, deja esa cultura. Hay veces que defendemos las tradiciones, la familia, las costumbres, y endiosamos al abuelo, al bisabuelo, lo que diga el patriarca. ¿Qué? Nuestro patriarca es la palabra de Dios que nos fundamenta y trae hombres transformados y renovados. Y vivimos la cultura de Él y es prioritario ante toda situación familiar, de reuniones, de fiesta. Vea, usted es bendecido cuando le prioriza a su papá y porque el beneficio es nuestro. El beneficio es nuestro, de nosotros, cuando acudimos, cuando damos prioridad. Tengo mi reunión, tengo que asistir. Padre mío, bendíceme. Y luego de eso, sí, lo que sea. Gloria a Dios, has culturizado tu corazón. Bendito sea el Padre, porque vas a ver lo que dice aquí. Te va a bendecir, te va a multiplicar. Y aquel que te hace daño, le maldecir. Está escrito y se cumple, bendito sea Dios. Nosotros no somos justicieros de nadie. Él te hace justicia. Y eso es importante para nosotros, familia. Tú puedes cambiar tu mente, dice, por la revelación comienza todo, familia. Aplicar los principios del reino en tu vida y no tendrás límites. No tendrás límites, es decir, lo que te propones lo haces. Lo que soñaste se cumple, porque siempre va a venir del corazón de Dios un sueño para un hijo. Siempre viene del corazón del Padre. No estás soñando cosas banales. Soñamos cosas en grande, que engrandecen a nuestro Dios, que beneficia a tu gente, tu familia, tus hijos, tu iglesia, tu entorno. Esos son sueños, no caprichos. ¿Ves? Y entonces el Padre engrandece más tus sueños. La expresión reino de Dios es un término de la gracia. Aparece 69 veces en el Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta? Es parte de la gracia, es el regalo que nos da. No digo que la salvación, no estamos diciendo nuestra salvación, es el amor inmerecido que tenemos, ¿cierto? Y es esta vida intercambiada, nuestra salvación que Él nos dio. Bendito sea nuestro Padre, que Él dijo, hagamos una vida intercambiada. Trae tus pecados y te doy la salvación eterna. ¿Merecemos? No. Pero por gracia recibimos, sí, Señor. Por obras tampoco. No son obras que tú y yo hagamos, para que nadie se gloríe, dice la palabra. Pero es parte de su gracia, de su amor, de su bendición. Nos habla de reino 69 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, renueva tu mente, cambia tu manera de pensar, quita todas esas partes que vienen de tu familia y que siguen brotando. ¿Ves? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Jesucristo quiere que lo descubramos. Eso quiere, que le descubramos. En su plenitud, en su servicio, en su amor, en su misericordia, en su perdón. ¿Cómo quieres descubrirle? En su provisión, en su perdón, en su relación, en el servicio. Él quiere que le descubras, porque Él es todo lo que nosotros necesitamos. A partir de Cristo todo es posible. Y escrito está, familia, apartados de mí, dijo, nada podéis hacer. Separados de Cristo, nada, con mayúscula, familia. Usted dígame si hay una persona que usted conoce que se separó de estos caminos celestiales y majestuosos y está bien. Dígame una sola, yo no conozco. ¿Cierto? Porque separado de mí, nada podéis hacer y nada es nada. Y con Él estamos viviendo toda la gracia, la misericordia, el amor y la provisión. Eso es lo que el Padre nos ha permitido vivir. En este momento queremos darle gracias a Dios por esta temática tan hermosa y tan especial. Nos despedimos de quienes están en línea. Queremos dar gracias a Dios y que usted se siga conectando. Senfol Redesur al servicio de la comunidad, a la vanguardia del pueblo ecuatoriano. Ahí estamos.